Me llamo Vanessa, tengo 28 años, y los autos clásicos han sido mi obsesión desde la infancia. Trabajé jornadas de más de 70 horas semanales durante 5 años seguidos para finalmente comprar mi auto soñado, un hermoso Corvette Stingray de 1969. Mi familia siempre me apoyó, pero a veces cruzan límites sin pensar. Jamás imaginé regresar de un viaje de negocios y descubrir que mi posesión más preciada había desaparecido. Cuando pregunté dónde estaba mi coche, mi madre se burló y dijo: «Gracias a tu coche, nuestra hija está viviendo el mejor momento de su vida». Solté una risita y ella se enfureció. «¿Qué es tan gracioso?», me gritó, «antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Y suscríbete si alguna vez tuviste familiares que piensan que tus cosas son suyas para usarlas cuando quieran». Créeme, vas a querer ver cómo terminó todo esto. Mi historia de amor con los autos clásicos comenzó cuando tenía apenas 7 años. Cada sábado por la mañana, mi abuelo pasaba a recogerme en su vieja camioneta rugiente y me llevaba a su taller, donde restauraba automóviles antiguos. Esas mañanas eran sagradas para mí. Mientras otros niños miraban caricaturas, yo aprendía a cambiar aceite, a reemplazar bujías y a identificar piezas de motor. «Nessie», solía decirme mi abuelo, usando su apodo especial para mí, «los autos no son solo máquinas. Tienen personalidad, tienen alma». Yo le creía por completo, sobre todo cuando me mostraba su tesoro más preciado, un Corvette Stingray de 1969, color rojo rally. Las curvas de ese coche, el ronroneo de su motor, la manera en que la luz se deslizaba sobre su superficie pulida. Para mí era pura magia. Algún día, me susurré a mí misma la primera vez que lo vi, tendré uno exactamente igual. Fue una promesa que me hice ese día, una que moldearía mi futuro de formas que jamás podría haber imaginado. Mis padres, Robert y Diana, nunca entendieron del todo mi interés poco femenino en los autos. ¿Por qué no puedes interesarte en ballet o pintura?, suspiraba mi madre cada vez que volvía a casa con las uñas manchadas de grasa. Mi padre solo sacudía la cabeza con una mezcla de confusión y ligera decepción. Su reacción con mi hermana Heather era completamente distinta. Heather, 4 años menor que yo, era todo lo que yo no era a sus ojos: delicada, tradicionalmente femenina y con interés en las cosas correctas. Cuando quiso clases de danza, a los 6 años, mis padres la inscribieron de inmediato en el estudio más caro de la ciudad. Cuando yo pedí clases de mecánica a los 12, mi madre bufó y dijo que ese año no podían costear actividades extracurriculares. Ese patrón se repitió durante toda nuestra infancia. Heather recibía ropa de diseñador. Yo heredaba ropa usada. Heather tuvo una fiesta de 15 años con 50 invitados. Yo recibí un pastel y una tarjeta. Heather obtuvo un auto nuevo al graduarse. Yo recibí exenciones de pago para las solicitudes universitarias y un sermón sobre los préstamos estudiantiles. No me malinterpretes, amaba a mi hermana. No era su culpa, pero la disparidad en cómo nos trataban era imposible de ignorar. Me mudé para ir a la universidad, decidida a crear mi propio camino. Trabajé en 3 empleos mientras mantenía un promedio perfecto de 4.0 en finanzas. Después de graduarme, conseguí un puesto en un banco de inversión prestigioso en Chicago. Las horas eran brutales, pero la compensación valía la pena. Vivía con austeridad, compartiendo apartamento con 2 compañeras y llevando mi almuerzo en bolsa. Todos los días. Cada dólar extra iba directo a mi cuenta de ahorros, destinada a un único propósito: mi auto soñado. Mientras mis colegas derrochaban en ropa de diseñador y vacaciones exóticas, yo mantenía los ojos en la meta. 5 años de jornadas de más de 70 horas, mínima vida social y ahorro disciplinado. Y por fin, después de años de buscar en foros y sitios de subastas, lo encontré. Un Corvette Stingray de 1969, color rojo rally, igual al de mi abuelo. El dueño era un coleccionista en Wisconsin que estaba reduciendo su colección. El precio, $85,000. Cada centavo que había ahorrado, el día que conduje ese auto a casa fue uno de los más emotivos de mi vida. Mi abuelo había fallecido 2 años antes, pero sentí su presencia a mi lado en el asiento del copiloto mientras manejaba por la autopista. «Lo logramos, abuelo», susurré con lágrimas deslizándose por mi rostro. Ese coche representaba mucho más que una compra. Era la prueba de mi esfuerzo, de mi independencia, y sobre todo, de mi conexión con el hombre que había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Mi novio James lo entendía perfectamente. Nos conocimos en un show de autos clásicos 6 meses después de que compré el Corvette.
Él tenía una réplica de un Stingray de 1969, algo que nos dio tema de conversación al instante. A diferencia de mi familia, James lo comprendía. Entendía por qué prefería pasar un sábado por la tarde cambiando mi propio aceite en lugar de ir de compras al centro comercial. Respetaba el valor sentimental de mi coche y compartía mi pasión por preservar la historia automotriz. Durante 2 años, ese auto fue mi orgullo y mi alegría. Lo cuidaba como a un bebé, lo conducía solo en días de clima perfecto y lo guardaba adecuadamente durante los duros inviernos de Chicago. Jamás imaginé que la mayor amenaza para mi amado Corvette no vendría de los elementos ni de ladrones, sino de mi propia familia. La llamada llegó un martes por la tarde. Mi jefa, Verónica, me quería en su oficina de inmediato. Mientras caminaba por el largo pasillo hacia su despacho en la esquina, mi mente repasaba posibles escenarios, la mayoría negativos. ¿Me Ivan a Dispeter? ¿Había cometido un error en la cuenta Henderson? Vanessa, dijo Verónica al entrar, con el rostro inescrutable. ¿Cómo está tu japonés? Parpadeé, sorprendida. Conversacional, a lo mucho. Tomé 3 años en la universidad. Ella asintió, aparentemente satisfecha. Suficiente. Te necesito en Tokio. Patterson Financial quiere expandir su portafolio en Asia y pidieron específicamente a alguien que entienda tanto la cultura empresarial americana como la japonesa. Era enorme. Patterson Financial representaba un cliente potencial de millones para la firma. Conseguirlo significaría bonos, ascensos y un avance serio en mi carrera. Los socios principales y yo coincidimos en que eres la mejor persona para esto. Tú liderarás el equipo de presentación en Tokio. Me quedé sin palabras. Colegas con décadas más de experiencia estaban siendo pasados por alto por mí. Esta era la oportunidad de mi vida. Es un viaje de 3 semanas, continuó Verónica. Sales el viernes. Mi asistente te enviará los detalles por correo. 3 semanas fuera de casa era más tiempo del que jamás había estado. Aunque me emocionaba la oportunidad, mi mente fue directamente a mi Corvette. Mi vecindario en Chicago había sufrido una oleada de robos de autos recientemente, y la idea de dejar a mi bebé sin vigilancia tanto tiempo me ponía nerviosa. Tras considerar varias opciones, decidí que el lugar más seguro sería en la casa suburbana de mis padres en Glenview. Tenían un garaje amplio, un vecindario tranquilo y con bajos índices de criminalidad. Y pese a nuestra relación complicada, confiaba en que al menos podrían darle un almacenamiento seguro. Ese jueves por la tarde conduje 40 minutos hasta la casa de mis padres. Papá estaba cortando el césped cuando llegué y se detuvo a admirar el Corvette mientras lo estacionaba en la entrada. Sigue siendo una belleza, dijo, pasando la mano por el cofre. Tu abuelo estaría orgulloso. Mamá apareció en la puerta, secándose las manos con un trapo de cocina. Vanessa, qué sorpresa. ¿Te quedas a cenar? Le expliqué lo del viaje a Tokio y mi petición de dejar el coche en su garaje por 3 semanas. Por supuesto, respondió. Papá de inmediato. Tenemos mucho espacio desde que Heather llevó sus cosas a su nuevo apartamento. Es una noticia maravillosa lo de tu viaje, añadió mamá. Aunque noté que no comprendía del todo la magnitud de la oportunidad. Pero 3 semanas es tanto tiempo. ¿No se molestará tu jefa si vienes a casa el fin de semana entre medio? Le expliqué que los negocios internacionales no funcionaban así y al final pareció entender. Mientras papá me ayudaba a meter el Corvette en el garaje, le di instrucciones. Dataladas. Debe arrancarse una vez por semana y dejarlo encendido por 15 minutos, pero por favor no lo conduzcas. El tema del seguro es complicado. Además, asegúrate de usar esta funda específica, le dije, mostrando la funda hecha a medida que había traído. Y pase lo que pase, no dejes que nadie más lo toque. Vanessa, sé cómo cuidar un coche, dijo papá, ligeramente ofendido. Lo trataré como si estuviera hecho de oro. Lo sé, papá. Solo me preocupo. Este coche significa todo para mí. Esa noche en la cena se unió Heather. Se había graduado recientemente de la universidad y trabajaba como asistente administrativa en una firma de marketing, su primer empleo. Real. Durante toda la cena, habló de lo estresante que era el trabajo y de lo desesperada que estaba por unas vacaciones. Todas mis amigas están planeando un crucero increíble por el Mediterráneo, suspiró dramáticamente. Pero simplemente no puedo pagarlo con mi sueldo. La vida es tan injusta. Me mordí la lengua, recordando cómo yo había trabajado en múltiples empleos durante la universidad sin quejarme. Mamá,
como era de esperar, hizo sonidos de simpatía y sugirió que papá quizá pudiera ayudar con los gastos. Ya veremos. Respondió papá sin comprometerse. El dinero está ajustado ahora con la renovación de la cocina. Antes de irme, llamé a James para ultimar nuestro plan de seguridad para el coche. Habíamos hablado de que él y yo intercambiáramos nuestros autos como precaución extra, ya que su réplica de Stingray era casi idéntica a la mía pero valía mucho menos. Mañana paso por la casa de tus padres y haremos el cambio, confirmó. Cuidaré bien de tu bebé y ellos nunca notarán la diferencia. Eres el mejor, le dije. Te llamaré cuando aterrice en Tokio. A la mañana siguiente abordé mi vuelo, sintiéndome confiada de que mi coche estaba en buenas manos. Lo que no sabía era que mi minuciosa planificación desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Durante mis 3 semanas en Tokio, llamé a casa con regularidad. Mamá y papá siempre me aseguraban que todo estaba bien. Aunque, en los últimos días de mi viaje, los mensajes de mamá se volvieron algo crípticos. Tenemos una gran sorpresa para cuando regreses, me escribió, lo que asumí significaba una cena de bienvenida o algo igualmente inocente. La presentación en Tokio fue un éxito rotundo. Los ejecutivos de Patterson quedaron impresionados con nuestra propuesta y al final de la segunda semana habían firmado un contrato de $12 millones con nuestra firma. En la cena de celebración de mi última noche en Japón, Verónica insinuó fuertemente que me esperaba un ascenso al volver a Chicago. Vicepresidenta suena bastante bien, ¿no crees? Dijo con una sonrisa cómplice. Abordé mi vuelo de regreso sintiéndome en la cima del mundo. No podía esperar para volver a casa, sacar mi Corvette a dar un largo paseo por la orilla del lago Michigan y compartir mis buenas noticias con James y mi familia. Las 13 horas de vuelo me dieron tiempo de sobra para fantasear con mi regreso. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Mi avión aterrizó en O'Hare a las 2:15 de la tarde de un soleado martes. Tras pasar por aduanas y recoger mi equipaje, tomé un taxi directo a la casa de mis padres en Glenview. Estaba agotada por el largo vuelo, pero llena de energía al pensar en ver de nuevo a mi amado Corvette. Solo faltan 10 minutos, le escribí a James, quien había prometido encontrarse conmigo allí para devolverme mi coche. Cuando el taxi giró hacia la calle de mis padres, sentí un cosquilleo de emoción. El conductor entró en la entrada. Y fruncí el ceño. Algo no estaba bien. La puerta del garaje estaba abierta, revelando el sedán de papá y la camioneta de mamá, pero ni rastro del Corvette. Tal vez lo movieron, murmuré para mí misma mientras pagaba al conductor y arrastraba mi maleta hasta la puerta principal. Mamá abrió antes de que yo pudiera hacerlo, dándome un abrazo que devolví sin ganas, mi mente aún concentrada en el coche desaparecido. Bienvenida a casa, cariño. ¿Cómo fue el vuelo? Bien, respondí distraída. Mamá, ¿dónde está mi coche? Una expresión extraña cruzó su rostro, una mezcla de defensiva y algo más que no alcancé a identificar. Me hizo pasar sin contestar. Papá estaba sentado en su sillón leyendo el periódico. Levantó la vista al verme entrar, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Papá, ¿dónde está mi Corvette? Pregunté directamente, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Se aclaró la garganta y miró a mamá, que se había ocupado en acomodar galletas en un plato como si fuera un recibimiento normal. Bueno, hija, empezó con una voz extrañamente aguda. Surgió algo mientras estabas fuera, el nudo en mi estómago se apretó. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está mi coche? Mamá se giró, levantando la barbilla de esa manera que siempre hacía cuando se preparaba para defender lo indefendible. Heather necesitaba ayuda, dijo con firmeza. Una oportunidad única en la vida, la miré sin comprender. ¿Y eso qué tiene que ver con mi coche? Gracias a tu coche, nuestra hija está viviendo el mejor momento de su vida, dijo mamá con una sonrisa que parecía más una mueca de burla. Sacó su teléfono y me mostró el perfil de Instagram de Heather. Ahí estaba mi hermana, posando en un crucero por el Mediterráneo, copa en mano, gafas de sol de diseñador en el rostro, sin una sola preocupación en el mundo. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Vendieron mi coche, las palabras salieron en un susurro, demasiado impactada para siquiera gritar. Ahora, Vanessa, empezó papá en su tono conciliador. Trata de entender. Heather estaba pasando un momento muy difícil en el trabajo. Todas sus amigas iban a ese crucero y ella iba a quedarse fuera. Habría sido devastador para ella, así que vendieron mi coche. Esta vez sí grité, mi voz cargada de incredulidad. Siempre puedes comprar otro auto, dijo mamá con desdén. Tú ganas buen dinero.
Geater necesitaba esta oportunidad. Tenía que relacionarse con la gente adecuada, hacer contactos para su carrera. Me sentía como en una pesadilla absurda. Mis manos empezaron a temblar al caerme encima todo el peso de lo ocurrido. Ese coche estaba registrado a mi nombre. No. Tenían ningún derecho legal a venderlo. Mis padres intercambiaron una mirada. Bueno, técnicamente, murmuró papá. Le dijimos al comprador que tú lo estabas vendiendo y que nos habías autorizado a manejar la transacción. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. La habitación pareció girar mientras intentaba asimilar lo que habían hecho. ¿Tienen idea de lo que ese coche significaba para mí? Mi voz se quebró. No era solo transporte. Era mi conexión con el abuelo. Era el resultado de 5 años de sacrificio. Es solo un coche, Vanessa, dijo mamá, endureciendo el tono. La familia es lo que importa. Geater es tu hermana. Ella lo necesitaba, ¿y yo no importo? ¿Mis sentimientos, mi propiedad, mis límites, nada de eso cuenta? No seas tan dramática, bufó mamá, siempre has sido tan materialista, tan enfocada en las cosas. Geater está luchando contra la depresión. El crucero fue terapéutico para ella. ¿Depresión? Repetí incrédula. ¿Desde cuándo? Ha estado muy estresada en el trabajo, aportó papá. Su jefe es muy exigente. Solté una carcajada, un sonido áspero y sin pizca de humor. Bienvenida a la vida adulta. Yo trabajé jornadas de más de 70 horas durante 5 años para poder pagar ese coche. ¿Alguna vez consideraron vender sus posesiones para facilitarme la vida a mí? Eso es diferente, dijo mamá, poniéndose a la defensiva. Tú siempre has sido la fuerte. Heather is sensible. Necesita más apoyo. La doble moral era tan evidente que me dejó sin aliento. Por un momento me quedé ahí, temblando de rabia e incredulidad. Entonces se me ocurrió un pensamiento. ¿Por cuánto lo vendieron? Exigí más miradas incómodas entre mis padres. Finalmente, papá contestó. $50,000, jadeé. ¿50,000? Ese coche valía 85,000. ¿Hicieron alguna investigación antes de venderlo? El comprador dijo que era un precio justo, murmuró papá. Teníamos que movernos rápido antes de que volvieras a casa. Esa afirmación, tan desnuda en su traición, me golpeó como un puñetazo. Habían apresurado deliberadamente la venta para presentarme un hecho consumado. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. ¿A quién se lo vendieron? Pregunté, luchando por mantener la voz firme. A un coleccionista de Indiana, dijo. Mama Vagament. No recuerdo su nombre. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era James. Acabo de llegar. ¿Dónde está el Stingray? Y de repente, en medio de mi rabia y mi dolor, me cayó encima una revelación. Una revelación que lo cambiaría todo. El mensaje de James activó algo en mi memoria. Un recuerdo que había quedado relegado ante el shock de la traición de mis padres. Empecé a reír. Primero suavemente, luego con más fuerza. El sonido me resultaba extraño incluso a mí, una liberación de tensión más que una expresión de alegría. El rostro de mi madre se contorsionó en una mezcla de confusión e irritación. ¿Qué tiene de graciosa la felicidad de tu hermana? Exigió. Respiré hondo, tratando de recomponerme. ¿Sabes qué es lo gracioso, mamá? Que robaron y vendieron un coche que no era mío. Papá frunció el ceño. ¿De qué hablas? Te vimos conducirlo hasta aquí. Levanté un dedo, indicándoles que esperaran, y salí a recibir a James, que estaba de pie en la entrada con gesto confundido. Tras un breve intercambio, lo conduje de nuevo adentro, igualmente intrigado por mi explicación. Mamá, papá, recuerdan a James, ¿verdad? Hice un gesto hacia mi novio, que asintió con frialdad, la expresión tensa. Claro, dijo mamá. Impatient. Vanessa, ¿qué quieres decir con que el coche no era tuyo? Sonreí, sintiendo una calma extraña instalarse en mí. El coche que vendieron no era mi Corvette Stingray de 1969. Era la réplica de James. El color desapareció de los rostros de mis padres mientras les explicaba el acuerdo de intercambio de autos que James y yo habíamos hecho por seguridad. El día después de que me fui a Tokio, James vino como habíamos planeado y cambió su réplica Stingray por mi auténtico Corvette. Para un ojo inexperto eran idénticos, pero el coche de James valía unos $30,000, no 85,000, así que, como ven, concluí, no vendieron mi coche. El mío ha estado guardado con seguridad en el garaje climatizado de James durante las últimas 3 semanas. Lo que vendieron fue el coche de James, sin su conocimiento ni consentimiento, pero, balbuceó papá. Se veía exactamente igual que el tuyo.
Ese era el punto, dijo James, hablando por primera vez. Se supone que se vean iguales por fuera. Pero el mío es una réplica construida en 2004 para parecerse a un Stingray del 69. El de Vanessa es un clásico auténtico que vale casi 3 veces más. Dios mío, susurró mamá, dejándose caer en una silla. ¿Qué hemos hecho? Han cometido fraude, dije con frialdad. Vendieron una propiedad que no les pertenecía, ni a ustedes ni a mí. Falsificaron documentos. Le mintieron a un comprador. Podríamos ir a la cárcel, dijo papá, con el rostro ceniciento. Sí, afirmó James con voz dura. En Illinois, el robo de autos de más de $20,000 es un delito grave de clase 1. Súmale fraude electrónico si recibieron el pago de manera digital. Cada cargo conlleva hasta 15 años de prisión. Mamá empezó a llorar, sollozos fuertes y dramáticos que antes quizá me habrían manipulado para consolarla. No hoy. ¿Cómo íbamos a saber que no era tu coche? Gimió. Nos engañaste. Yo no los engañé, la corregí. Confié en James para proteger mi propiedad porque, en el fondo, sabía que no podía confiar en mi propia familia. Claramente, tenía razón. Tienes que ayudarnos a arreglar esto, suplicó papá, luciendo de repente más viejo que sus 60 años. No podemos ir a la cárcel. No lo sabíamos. La ignorancia no es una defensa legal, señaló James. Y la lealtad familiar tampoco. Vendieron mi coche sin permiso. Eso es robo, simple y claro. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada de un número desconocido. Contest con Catella. ¿Es la señorita Vanessa Miller? Preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién llama? Soy Peter Donovan. Recientemente compré un Corvette Stingray de 1969 de parte de sus padres, supuestamente en su nombre. Parece haber un problema con la transferencia del título. Mis ojos se clavaron en los de mis padres, que me miraban con un miedo desnudo. En ese momento, tuve que decidir. Podía delatarlos de inmediato y contarle a ese desconocido la verdad sobre su robo y fraude, o podía ganar algo de tiempo para encontrar una solución que hiciera justicia sin destruir por completo a mi familia. Señor Donovan, dije con cuidado, en efecto ha habido un malentendido. ¿Podría devolverle la llamada en el transcurso de 1 hora? Necesito discutir algunos detalles con mis padres. Él aceptó, y colgué, girándome hacia los rostros ansiosos que me observaban. Ese era su comprador, les informé. Tiene problemas con la transferencia del título. Probablemente porque el coche está registrado a nombre de James, no al mío. Así que ahora tenemos una decisión que tomar. Por favor, Vanessa, suplicó mamá, el maquillaje corrido por las lágrimas. Ayúdanos. Nunca quisimos herir a nadie. Excepto a mí, les señalé. A mí sí les pareció bien hacerme daño. Pensamos que lo entenderías, dijo papá débilmente. La familia ayuda a la familia. Ah, ¿sí? Respondí con sarcasmo. Entonces supongo que es momento de que ayuden a James, ya que son ustedes quienes le robaron. Mis padres miraron a James con un nuevo temor, dándose cuenta de que su destino dependía no solo de mí, sino también de él. ¿Qué quiere que hagamos? Le preguntó papá directamente. James cruzó los brazos, con el rostro severo. Primero quiero saber exactamente quién tiene mi coche y cuánto pagó. Luego podremos empezar a resolver esto. Mientras mis padres buscaban torpemente la información del comprador, salí con James a conversar en privado. De pie en la entrada, donde debería haber estado mi Corvette, hablamos en voz baja sobre nuestras opciones. No puedo creer que hayan hecho esto, dijo James, sacudiendo la cabeza. Créelo, respondí con seriedad. Son mis propios padres. Siempre han favorecido a Heather. Nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Quieres presentar cargos? Podemos hacerlo. Ganaríamos. Suspiré profundamente. No quiero que mis padres vayan a la cárcel, pero tampoco quiero que se salgan con la suya. Tienen que entender que hay consecuencias. James asintió, tomando mi mano. Lo resolveremos juntos. Cuando volvimos a entrar, mis padres estaban inclinados sobre el teléfono de papá, con el rostro demacrado por la preocupación. Encontramos todo, dijo papá, extendiendo una carpeta con manos temblorosas. Todos los documentos de la venta. Tomé la carpeta sin decir nada y empecé a revisar los papeles junto a James. La situación era aún peor de lo que había imaginado. No solo habían falsificado mi firma en varios documentos, sino que también habían creado una factura de venta falsa con un número de BIN incorrecto.
Esto es un desastre completo, murmuró James. Crearon documentos fraudulentos que ni siquiera coinciden con la identificación real del coche. Mamá volvió a sollozar. No sabemos nada de autos ni de números VIN. Solo queríamos ayudar. A Heather. Pues felicidades, dije con frialdad. Lograron cometer múltiples delitos, vender un coche que no era suyo y, de paso, arruinar potencialmente su relación con su hija. Todo para enviar a Heather a un crucero que no se merecía y que no podía pagar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó papá en un susurro apenas audible. Miré a James, luego de nuevo a mis padres. Vamos a devolverle la llamada al señor Donovan. ¿Y les vas a decir exactamente lo que hicieron? Tras salir de la casa de mis padres, conduje directamente al apartamento de James en mi verdadero Corvette Stingray, que había estado guardado de manera segura en su garaje, tal como lo habíamos planeado. El ronroneo familiar del motor me dio poco consuelo mientras mi mente corría con las implicaciones de lo que acababa de suceder. James me siguió en su sedán, y acordamos reunirnos para discutir los próximos pasos. Sentada en la sala de estar de James, la realidad de la situación empezó a hundirse. Mis padres no solo habían traicionado mi confianza de la manera más fundamental, sino que también habían cometido delitos graves que podrían resultar en tiempo en prisión. Y en algún lugar del Mediterráneo, mi hermana disfrutaba de un crucero de lujo, ajena y feliz, sin preocuparse por el caos que había dejado tras de sí. Todavía no puedo creer que lo hayan hecho, dije por quizás 10ª vez, caminando de un lado a otro sobre el piso de madera de James. ¿Quién vende el coche de otra persona? James estaba sentado en el sofá, con una expresión mezcla de enojo y preocupación. Gente que cree que tiene derecho a todo lo que quiera, respondió. Tus padres claramente no respetan los límites. Eso es el eufemismo del siglo, me desplomé a su lado en el sofá. Lo peor es que realmente no parecen entender. Porque lo que hicieron estuvo mal. Siguen hablando de la familia y de ayudar a Heather como si eso justificara el robo y el fraude. ¿Qué quieres hacer con el comprador?, preguntó James. Ese tal Donovan probablemente sea inocente en todo esto. Asentí. Necesitamos llamarlo de vuelta. Creo que deberíamos ser honestos sobre lo que pasó, pero presentarlo como un malentendido y no como un fraude directo. Al menos hasta que decidamos nuestro próximo movimiento. Justo mientras discutíamos esto, mi teléfono explotó con notificaciones. Mis padres habían estado llamando y enviando mensajes sin parar desde que salimos de su casa. Ignoré la mayoría, pero uno captó mi atención, un mensaje de mi madre que decía: tu tía Silvia piensa que estás siendo egoísta e ingrata. Genial, me quejé, mostrando el mensaje a James. Ya están reuniendo a la familia. En mi contra. Efectivamente, en menos de una hora, mi teléfono sonó con una llamada de la hermana de mi madre, la tía Silvia. Vanessa Marie, comenzó sin rodeos, usando mi nombre completo como siempre que estaba a punto de sermonearme. ¿Qué es eso que escucho de que estás amenazando con enviar a tus padres a la cárcel por un coche, después de todo lo que han hecho por ti? Respire Hondo. Tía Silvia, con todo respeto, usted no tiene toda la historia. Sé lo suficiente. Tu madre está absolutamente destrozada. Solo intentaban ayudar a tu hermana y ahora hablas de presentar cargos. ¿Qué clase de hija hace eso? La clase de hija cuyos padres robaron una propiedad valuada en $30,000, respondí con calma. Y ni siquiera era mi propiedad, era la de mi novio. Cometieron múltiples delitos, tía Silvia. Esto no se trata de ser ingrata, bufó. La familia ayuda a la familia. Vanessa Marie, siempre has sido tan independiente, tan incapaz de ser. ¿De verdad te habría hecho daño dejar que tu hermana tuviera esa única cosa? La conversación continuó en ese tono durante varios minutos, con mi tía firmemente del lado de mis padres e incapaz de comprender la gravedad de lo que habían hecho. Cuando colgué, estaba que ardía de rabia. La familia ayuda a la familia, imité con amargura ante James. Al parecer, eso solo aplica cuando soy yo la que tiene que sacrificar algo. James me apretó la mano. No todos lo verán. ¿Así? ¿Has hablado con el hermano de tu abuelo, el tío George? Siempre dijiste que él era más razonable. El tío George había sido muy cercano a mi abuelo y siempre había tenido un cariño especial por mí. Cuando lo llamé y le expliqué la situación, su reacción fue completamente distinta a la de la tía Silvia. ¿Qué hicieron?, exclamó. ¿Vendieron el coche de James sin permiso? Eso no solo está mal, Vanessa. Eso es un crimen. Tienes todo el derecho de estar molesta. Su apoyo significó más de lo que podía expresar.
Todos los demás parecen pensar que debería simplemente perdonar y olvidar porque son familia. La familia no significa que puedas romper la ley, dijo el tío George con firmeza. Ni que puedas pisotear los límites de los demás. Tu abuelo estaría horrorizado. Después de colgar con el tío George, me sentí un poco mejor, aunque el agotamiento emocional del día empezaba a pasarme factura. James sugirió pedir comida para llevar y tratar de relajarnos por la noche, posponiendo cualquier decisión importante hasta el día siguiente. Mientras comíamos comida tailandesa directamente de los envases, James me miró pensativo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si realmente hubieran vendido tu Corvette, el auténtico, ¿qué habrías hecho? Dejé el tenedor a un lado, considerando la pregunta. Sinceramente, probablemente habría presentado cargos de inmediato. Ese coche es irreemplazable. Para mí, es mi conexión con mi abuelo, el resultado de años de trabajo y sacrificio. No creo que hubiera podido perdonarlos por eso. ¿Y ahora? Ahora es complicado. Siguen habiendo cometido un delito, pero contra ti, no contra mí. Y aunque lo que hicieron fue terrible, no sé si quiero que vayan a la cárcel. Siguen siendo mis padres, a pesar de todo. James asintió lentamente. Lo entiendo. Y por lo que vale, yo tampoco quiero que tus padres vayan a prisión. Pero necesitan arreglar esto y entender que lo que hicieron tiene consecuencias serias. Nos quedamos despiertos hasta tarde, discutiendo nuestras opciones y tratando de encontrar el mejor camino a seguir. Al final, decidimos consultar con una abogada antes de tomar decisiones definitivas. Esa noche el sueño no llegó fácilmente. Me revolví en la cama, con la mente repitiendo los acontecimientos del día y luchando con emociones encontradas. Por un lado, estaba furiosa con mis padres y quería que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Por otro lado, la idea de verlos en prisión me enfermaba físicamente. La mañana llegó demasiado pronto y con ella, una nueva crisis. Mis padres aparecieron en mi apartamento sin previo aviso, luciendo demacrados y desesperados. Vanessa, por favor, suplicó mi madre cuando, de mala gana, los dejé entrar. Tienes que ayudarnos. No podemos dormir. No podemos comer. Estamos aterrados. Deberían haber pensado en las consecuencias antes de vender un coche que no les pertenecía, dije, imperturbable ante su angustia. Sabemos que cometimos un error terrible, dijo papá, con la voz quebrada. Haremos lo que sea para arreglarlo. Lo que sea. Miré sus rostros ansiosos, sintiendo una mezcla compleja de rabia, lástima y cansancio. No es tan simple. Lo que hicieron no solo estuvo mal, fue ilegal. Y no depende solo de mí. El coche que vendieron era de James, no mío. Le devolveremos hasta el último centavo, se apresuró a decir mamá. ¿Y de dónde van a sacar $30,000? Pregunté con escepticismo. Ustedes mismos me dijeron que el dinero estaba ajustado con la renovación de la cocina. Se miraron entre ellos. Lo resolveremos, dijo papá. Pediremos un préstamo con la hipoteca de la casa si es necesario, lo que haga falta. Solté un suspiro profundo. Miren, esta tarde nos reuniremos con una amiga abogada para hablar de nuestras opciones. Hasta entonces, no tengo nada más que decirles. Por favor, Vanessa, suplicó mamá. Al menos dime que no vas a presentar cargos. No podemos ir a la cárcel. Simplemente no podemos. Esa no es una promesa que pueda hacer ahora, dije con firmeza. Tienen que irse. Los llamaré después de hablar con la abogada. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé contra ella, de repente agotada a pesar de lo temprano que era. Fuera lo que pasara después, sabía que mi relación con mis padres jamás volvería a ser la misma. A las 2 de la tarde, James y yo estábamos sentados en la elegante oficina del centro de la ciudad de Alicia Ramírez, una amiga abogada especializada en derecho penal. La había conocido en un evento benéfico corporativo 2 años antes y habíamos mantenido el contacto. Cuando la llamé esa mañana explicándole la situación, de inmediato se ofreció a recibirnos. Quiero asegurarme de que entiendo bien, dijo Alicia, revisando las notas que había tomado mientras le contábamos todo. Tus padres vendieron el coche de James sin permiso, falsificaron documentos, incluyendo una factura de venta con tu firma, proporcionaron un número de BIN incorrecto al comprador y usaron el dinero para financiar las vacaciones de tu hermana. ¿Es correcto? Sí, confirmé. Eso lo resume. Alicia se recostó en su silla, con el rostro grave. No voy a endulzarlo. Lo que hicieron constituye robo mayor de auto y fraude electrónico como mínimo.
Cada cargo conlleva hasta 15 años de prisión. Dada su edad y la falta de antecedentes criminales, tal vez reciban una sentencia más indulgente, pero el tiempo en prisión ciertamente está sobre la mesa si se presentan cargos. James y yo intercambiamos miradas preocupadas. A pesar de mí. Enojo, la idea de ver a mis padres en prisión era difícil de contemplar. ¿Cuáles son nuestras opciones? Pregunté. Bueno, tienen varias, explicó Alicia. Una, pueden presentar cargos penales y dejar que el sistema legal siga su curso. La segunda opción, continuó Alicia, sería interponer una demanda civil contra ellos por el valor del coche más daños y perjuicios. O la tercera, intentar resolver esto de manera privada, fuera del sistema legal. ¿Qué implicaría la tercera opción? Preguntó James. Básicamente, crear un acuerdo legalmente vinculante en el que tus padres hagan una restitución financiera y se incluyan los términos que ustedes consideren apropiados. Eso no borraría la responsabilidad penal, pero sin una denuncia formal es poco probable que las autoridades persigan el asunto. ¿Y qué pasa con el comprador? Pregunté. El señor Donovan es una parte inocente en todo esto. Pagó por un coche que le vendieron fraudulentamente, Alicia asintió. Eso lo complica. La solución más limpia sería revertir completamente la transacción, devolverle su dinero, recuperar el coche. Pero eso significa que tus padres tendrían que reunir $50,000 de inmediato. Mencionaron pedir un préstamo sobre la hipoteca, dije. Podría funcionar, pero tendrían que moverse rápido. Cuanto más tiempo pase, mayor será la posibilidad de que Donovan descubra el fraude por su cuenta y vaya directamente a las autoridades. Tras discutir más detalles de nuestras opciones, James y yo salimos de la oficina de Alicia con un plan. Claro. Intentaríamos resolver la situación en privado, comenzando con contactar al señor Donovan y ser honestos sobre lo sucedido. Creo que deberíamos reunirnos en persona, sugirió James mientras caminábamos hacia nuestros autos. Esta no es una conversación para tener por teléfono, estuve de acuerdo. Y llamamos al señor Donovan para organizar una reunión al día siguiente en una cafetería a medio camino entre Chicago y su casa en Indianápolis. Después, centramos nuestra atención en localizar a mi hermana. Heather había estado publicando actualizaciones diarias desde su crucero por el Mediterráneo, presumiendo de sus lujos mientras permanecía completamente ajena al caos que había dejado atrás. Tras múltiples intentos, finalmente logré comunicarme con ella por el teléfono satelital del barco. ¿Vanessa? Respondió entre música y risas de fondo. ¿Por qué llamas? ¿Pasa algo? Sí, Heather. Pasa algo muy grave, dije, luchando por mantener la voz firme. Mamá y papá vendieron un coche para pagar tu crucero. Un coche que no les pertenecía. Hubo una pausa. Luego Heather soltó una risa. ¿Eso es todo? Pensé que alguien estaba enfermo o algo. Mira, sé que probablemente estés molesta porque vendieron tu precioso coche, pero siempre puedes comprar otro. No es como si no pudieras permitírtelo. Su actitud despectiva me hizo hervir la sangre. No era mi coche el que vendieron, Heather. Era el de James. Lo que hicieron fue ilegal. Podrían ir a la cárcel, eso finalmente captó su atención. ¿A la cárcel? No seas ridícula. Solo intentaban ayudarme. ¿Ayudarte cometiendo fraude? ¿Robando? Esos son delitos, Heather. Graves. ¿Entonces qué estás diciendo? Su voz había perdido el tono despreocupado, reemplazado por una creciente preocupación. Estoy diciendo que tienes que volver a casa ya. Tu aventura mediterránea así. Acabó. Pero el crucero no termina hasta dentro de una semana. Entonces bájate en el próximo puerto y toma un vuelo de regreso, dije con firmeza. Esto no es opcional, Heather. Tienes que ser parte de la solución del desastre que ayudaste a crear. Yo no creé ningún desastre. No les pedí que vendieran un coche. Oh, ¿no? Porque mamá dice que hablaste de lo desesperada que estabas por este crucero, de lo deprimida que estabas por perderlo. Hubo un silencio revelador al otro lado de la línea. Eso pensé, dije. Vuelve a casa, Heather. Te enviaré por mensaje los detalles de lo que está pasando y más te vale estar lista para contribuir al plan de reembolso. Al día siguiente, James y yo nos reunimos con Peter Donovan, un entusiasta de autos clásicos de mediana edad que había comprado la réplica del Corvette de James. Se mostró comprensiblemente molesto cuando le explicamos la situación, así que, déjenme ver si entiendo bien, dijo, con el rostro enrojecido. Compré un coche robado con documentos falsificados. Técnicamente, sí, admití, aunque mis padres argumentarían que pensaban tener permiso para venderlo.
Así no funciona el permiso, dijo Donovan, furioso. Gasté $50,000 en ese coche. Ya lo registré a mi nombre, lo agregué a mi seguro. Esto es un desastre, lo entendemos, dijo James con calma. Y queremos arreglarlo. Estamos preparados para ofrecerle un reembolso completo de los $50,000 más $5,000 adicionales por las molestias y cualquier gasto en el que haya incurrido. El señor Donovan pareció ligeramente apaciguado por la oferta. ¿Y el coche? Necesitaríamos que lo devolviera, por supuesto, expliqué. Legalmente le pertenece a James. Tras algo de negociación, el señor Donovan aceptó nuestros términos con la condición de que el dinero fuera transferido a su cuenta antes de entregar el coche. Ahora solo necesitábamos que mis padres reunieran $55,000. Cuando les presentamos esta solución, se mostraron aliviados y horrorizados al mismo tiempo. ¿$55,000? Repitió mi madre, boquiabierta. ¿De dónde se supone que vamos a sacar esa cantidad de dinero? Mencionaron un préstamo sobre la hipoteca, les recordé. O podrían vender algunas de sus inversiones. Este no es mi problema que resolver, mamá. Ustedes crearon esta situación. Pero no tenemos tanto capital en la casa, protestó papá. El mercado ha estado bajo y con los gastos de la renovación de la cocina, entonces sugiero que empiecen a buscar otras opciones, dijo James con firmeza. Porque ahora mismo esto es lo único que se interpone entre ustedes y posibles cargos criminales. Quizá podamos reunir $40,000, ofreció papá tras un intercambio en voz baja con mamá, pero número 55. James negó con la cabeza. No es suficiente. Debe devolverse el monto completo, más una compensación por mi tiempo y mi estrés. Si no pueden reunirlo, tal vez Heather debería contribuir, ya que fue ella quien se benefició del robo. ¿Heather? Mamá parecía horrorizada ante la sugerencia. Pero apenas está comenzando su carrera. Apenas gana lo sufficient para pagar la renta. Entonces no debería estar tomando cruceros por el Mediterráneo, ¿verdad? Señalé. Las acciones tienen consecuencias. Mamá. Para todos, no solo para mí. Pasaron 2 días más de tensas negociaciones, pero al final se formó un plan. James aceptó su disculpa con gracia, aunque sabía que le tomaría tiempo perdonarlos por completo. El documento notariado fue firmado. El dinero fue transferido al señor Donovan y el coche de James fue devuelto, por suerte sin daños. Mientras salíamos de la oficina de la abogada, con la réplica del Corvette de James siguiéndonos detrás, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. La situación estaba lejos de resolverse a la perfección y las secuelas emocionales continuarían. Por un tiempo, pero la crisis inmediata había sido evitada. Gracias, le dije a James, extendiendo la mano hacia la suya sobre la consola. Por ser tan comprensivo con todo esto. Él me apretó la mano. Para eso están las parejas. Enfrentamos los retos juntos. Al mirar por el retrovisor y ver el familiar Corvette rojo ahora de vuelta y seguro en posesión de James, me permití albergar la esperanza de que, quizá, algo bueno pudiera surgir de esta dolorosa experiencia. Un mes después de la crisis del coche, me encontré sentada en la mesa del comedor de mis padres para una cena familiar. El ambiente era distinto al de nuestras reuniones anteriores al incidente. Una mezcla de optimismo cauteloso y tensión latente que reflejaba nuestra nueva realidad. Papá colocó una bandeja de pollo a la parrilla sobre la mesa, sus manos marcadas con callos del trabajo de construcción de fin de semana que había tomado para ayudar a pagar el préstamo hipotecario. Mamá lo siguió con un tazón de ensalada. Sus uñas antes impecablemente cuidadas ahora sencillas y cortas. Sus anillos de diamantes, visiblemente ausentes, habían sido vendidos para contribuir a la restitución. Heather mandó un mensaje que llega 10 minutos tarde, dijo mamá revisando su teléfono. Algo del tráfico desde el centro. Mi hermana había empezado un nuevo trabajo 2 semanas antes, un puesto inicial en una agencia de publicidad, que pagaba menos que su empleo anterior, pero ofrecía mejores oportunidades de crecimiento. A su favor, no se había quejado ni una sola vez de las madrugadas o de la carga de trabajo exigente. James estaba sentado a mi lado, invitado por mis padres como un gesto de reconciliación. Él había dudado en aceptar, pero yo lo animé. Necesitan vernos como una unidad, le expliqué. Entender que herirte a ti es herirme a mí. La conversación durante la cena al principio fue forzada, centrada en temas seguros como el clima y noticias del vecindario. Pero poco a poco, al relajarnos, surgieron intercambios más significativos.
Hablé ayer con el tío George, mencionó papá mientras se servía una segunda porción. Está pensando en vender su vieja camioneta. Dice que ya está muy mayor para seguir manteniéndola. Qué lástima, respondí. Esa camioneta ha estado en la familia desde siempre. Papá asintió, luego carraspeó. Estaba pensando en que quizá podría comprársela. Arreglarla. Sé que no es un Corvette clásico, pero, ¿quieres restaurar una camioneta? Pregunté, sorprendida. Bueno, pensé que tal vez, si te interesa, podríamos trabajar en ella juntos. Sus ojos se cruzaron con los míos brevemente antes de apartarse, con una timidez poco común en él. Sé que nunca mostré mucho interés en tu pasión por los autos, pero me gustaría aprender, si estás dispuesta a enseñarme. La oferta me conmovió profundamente. No se trataba solo de la camioneta. Era papá haciendo un esfuerzo por conectar conmigo en mis propios términos, por comprender algo que realmente me importaba. Me encantaría, dije con sinceridad. Mamá observaba este intercambio con una pequeña sonrisa. Durante el último mes, ella también había estado haciendo sus propios esfuerzos por cambiar. Las sesiones de terapia familiar a las que habíamos estado asistiendo semanalmente habían ayudado a mamá a reconocer su patrón de violación de límites y favoritismo. Hice algo para ti, James, dijo, levantándose de la mesa y sacando una bolsa de regalo del aparador. Solo un pequeño detalle. James aceptó la bolsa con curiosidad educada y sacó un documento enmarcado. Era el título de su réplica del Corvette junto con una nota escrita a mano prometiendo no volver a interferir jamás con su propiedad ni con la mía. Lo mandé enmarcar profesionalmente, explicó mamá. Como un recordatorio para mí tanto como un regalo para ti, los límites importan. Todavía estoy aprendiendo eso. Gracias, Diana, dijo James, usando el nombre de pila de mi madre. Como ella le había pedido recientemente. Aprecio el gesto. La puerta principal se abrió y Heather entró apresurada, algo agitada. Perdón por llegar tarde. La reunión con un cliente se alargó y luego el tráfico fue un desastre. Colgó su abrigo y se unió a la mesa, luciendo de algún modo más madura con su atuendo de oficina. Su cabello, antes con mechas, ahora volvía a su tono castaño natural. Pero el cambio más llamativo estaba en su actitud. Había desaparecido la sensación de derecho que caracterizaba sus interacciones antes del incidente. En su lugar había una nueva conciencia de los demás y del impacto que tenía sobre ellos. ¿Cómo estuvo tu día, Vanessa? Me preguntó después de saludar a todos. Antes del incidente del coche, rara vez mostraba interés en mi vida. Bien, respondí. Ocupado. La cuenta de los Peterson es exigente, pero está saliendo adelante. Esa es la de Tokio, ¿verdad? La que te consiguió el ascenso. Asentí, sorprendida de que recordara ese detalle. Vicepresidenta de Cuentas Internacionales. Confirmé. Todavía me estoy acostumbrando al título. Eso es realmente impresionante, dijo. Y por primera vez no había rastro de competencia ni resentimiento en su voz. Solo orgullo genuino. A medida que avanzaba la cena, me descubrí observando a mi familia con nuevos ojos. Los cambios eran sutiles pero significativos. Papá pidiendo permiso antes de servirse más comida en el plato de mamá. Mamá conteniéndose antes de hablar por Heather. Heather ofreciéndose a ayudar con los platos sin que nadie se lo pidiera. Eran cosas pequeñas, quizá insignificantes para un extraño, pero para mí representaban un cambio fundamental en la dinámica familiar. La experiencia dolorosa que habíamos soportado nos había obligado a enfrentar patrones de conducta arraigados que habían dañado nuestras relaciones. Después del postre, cuando James y yo nos preparábamos para irnos, mamá me apartó en el pasillo. Sé que ya te lo he dicho antes, comenzó, con la voz baja y seria, pero lo siento de verdad, Vanessa. No solo por el incidente del coche, sino por todas las veces que desestimé tus sentimientos, tus pasiones, tus límites. Siempre pensé que era una buena madre al tratarte diferente de Heather, al empujarte a ser fuerte y protegerla a ella de los desafíos. Ahora veo lo injusto que fue eso para ambas. La miré, notando el verdadero remordimiento en sus ojos. Gracias por decirlo, mamá. Significa mucho. ¿Crees que algún día podrás perdonarnos por completo? Preguntó con cautela. Consideré la pregunta con cuidado. Creo que el perdón es un proceso, no un solo momento. Estoy trabajando en ello, y verlos hacer cambios reales ayuda. Ella asintió, aceptando esta respuesta incompleta pero honesta, mientras James y yo conducíamos. De regreso a casa en mi Corvette, el ronroneo familiar del motor era reconfortante.
El coche había adquirido un nuevo significado para mí. Seguía siendo mi conexión con mi abuelo, el símbolo de mi esfuerzo y mi persistencia, pero también se había convertido en un catalizador para un cambio necesario en mi familia, una confrontación dolorosa pero en última instancia sanadora con problemas enterrados por años. ¿En qué piensas?, preguntó James, notando mi aire pensativo. Solo pensaba en cómo a veces las cosas que más valoramos se convierten en pruebas de carácter, respondí. Este coche reveló verdades sobre mi familia que fueron difíciles de enfrentar, pero quizá necesarias. ¿Te arrepientes de algo? ¿De la manera en que manejamos todo? Negu con la cabeza. No. Habría sido más fácil dejarlos libres de toda consecuencia para evitar el conflicto, pero eso solo habría reforzado los mismos patrones dañinos. Necesitaban experimentar consecuencias reales, y yo necesitaba mantener firmes mis límites. Creo que encontraste un buen equilibrio, dijo James. Los hiciste responsables sin cortarlos de tu vida por completo. Eso requiere fuerza y apoyo, añadí, apretando su mano. No podría haberlo hecho sin ti. A la mañana siguiente saqué el Corvette a dar un largo paseo por la orilla del lago Michigan, algo que había hecho incontables veces antes. Pero ese día se sintió diferente. Mientras el viento corría por mi cabello y el sol brillaba sobre el capó pulido del coche, sentí una paz que no había experimentado en años. El coche seguía siendo solo un coche, un objeto de metal, caucho y vidrio. Pero lo que representaba había evolucionado. Ahora simbolizaba no solo mi conexión con el pasado, sino también mi compromiso con mi propio valor. Mi negativa a ser minimizada o ignorada, incluso por aquellos que dicen amarme. Quizá la lección más valiosa de toda esta experiencia fue aprender que defenderte a ti misma no significa abandonar a quienes amas. Significa amarlos lo suficiente como para establecer límites que permitan respeto mutuo y crecimiento. Significa encontrar la fuerza para decir, esto no es aceptable, y aún así dejar espacio para la reconciliación. Al volver a entrar en el complejo de mi apartamento, pensé en el viaje que había emprendido nuestra familia. Las sesiones de terapia, las conversaciones difíciles, las pequeñas decisiones diarias de hacerlo mejor. Nada de eso fue fácil, pero todo fue necesario. El camino por delante no sería perfectamente liso. Los viejos hábitos tardan en morir, y seguidamente habría retrocesos y desacuerdos. Pero por primera vez en mi vida adulta, me sentí esperanzada respecto al futuro de mi familia, confiada en que íbamos en la dirección correcta, y que eso, más que cualquier coche o posesión, era verdaderamente invaluable. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a familiares que cruzaron tus límites? ¿Cómo equilibraste hacerlos responsables mientras mantenías la relación? Comparte tus experiencias en los comentarios, y no olvides dar like y suscribirte si esta historia resonó contigo. Recuerda, establecer límites no es egoísmo. Es necesario para tener relaciones sanas. Gracias por escuchar mi historia y espero que te ayude a navegar tu propia dinámica familiar con valor y compasión. Music.